Bien, profesores, nuevamente ya estamos en nuestra última sesión de estas configuraciones, sentencias, como decía Pedro Abelardo, un filósofo francés. Y pues, profesor Daniel, me da mucho gusto que ya estés con nosotros. Y pues ahí nada más hay que cuidarse un poco de la alimentación. A todos nos pasa eso del dolor de estómago, profesor. Y de hecho, bueno, no, que como gastritis, colitis y algo de las vías biliares. Sí. Entonces, lo que pasó fue de que ahora sí estuvo todo pesado. Fui con el nutriólogo, fui con el doctor, con el del ISSSTE, a visitar a medio mundo, hasta con el que pone las agujas y los imanes. ¿Cómo se llama este señor? Bueno, que te da masajes y todo eso. Pero sí, ya ahorita ya el nutriólogo ya nos dio una alimentación correcta, que cualquiera podría decir que las verduras son correctas, son buenas para nosotros. Depende en qué estado estemos nosotros. Por ejemplo, yo pensé que yo podía comer todas las verduras y no es cierto. No puedo comerlas todas y unas las puedo comer crudas, otras cocidas. Entonces, ya estamos más orientados en eso y yo creo que ahora sí ya tengo que sanar. Pues ya no ya no es estar con estos contratiempos, ¿verdad? Porque quiera uno nos merma la capacidad, las actividades, todo, las fuerzas, entonces sí está muy feo como para estar enfermo. Sobre todo Sí, tu plan del día cambia, ¿no, profesor? Plan exacto, cambió, sí. la salud está por encima hasta de la lamentada clase, ¿no? De la academia, está por Y, encima de todo y, eso. y deje de eso, por ejemplo, también, por ejemplo, al no estar trabajando yo, tenemos que pagarle a otras personas. Entonces, en lugar de ganar, pues estamos desembolsando para poder seguir adelante. Por ejemplo, en el negocio, para que nos atiendan a las personas, para que nos atiendan a la bebé. Bueno, es un gasto aparte de la medicina. Fíjate, me viene a la mente, hay por ejemplo, la lógica argumentativa, se le dice en griego organón, tópicos. Entonces, en esta, dentro del mundo de la lógica simbólica, se dice que la enfermedad deja más dinero que la salud, ¿no? Porque si todo el Ajá, mundo estuviera sano, ¿para qué los hospitales, no? Es ajá, decir, el que deja dinero es la enfermedad, no la salud, ajá, ¿no? es correcto, ajá, Es y sí. como la inmoralidad deja dinero, ¿no? Que la moralidad. Si la gente se comporta bien, pues no va a haber mucho consumo y demás, ¿no? Exacto, ajá. Es como si todos supiéramos, es decir, si todos tuviéramos la capacidad de un conocimiento realmente eficaz, ¿para qué demonio existe la escuela, no? Escuela. Sí, sí, realmente son silogismos lógicos que acontecen. Muy bien, profesores, y más preámbulos, igual vuelvo a repetir, decía Heidegger, un filósofo alemán, que repetir las cosas es volverla a pensar dos veces. Entonces, si ven que estoy repitiendo las cosas, no es que me haya vuelto loco, sino simplemente estoy pensando varias veces. Entonces, bienvenido, profesor Daniel. Ya si más adelante quieres comer una gran barbacoa, pues envíalos por un corredor 1 kilo de barbacoa y ya pues aquí comemos entre todos. Excelente, muy bien. Muy bien, profesores. eh, Hemos terminado con el profesor Julio Almenara, un experto en el concepto de lo que es educación a distancia. Nos ha dado pautas de cómo ir trabajando, de cómo ir construyendo. No se angustien. Un profesor, y lo comenta muy bien el texto, tiene que ir trabajando de la mano con los ingenieros en sistemas. Los ingenieros te van a abrir la plataforma para que tú, como profesor, subas la instrucción a la plataforma en línea. En mi caso, si yo, por ejemplo, imagina nada más, profesor Daniel, que tú le das clases a los grupos zapatistas de Chiapas, el ZLN. Imagina que tú les das clases ahí y digo, bueno, las personas no tienen internet ni nada. ¿Qué tipo de educación a distancia vas a implementar? Cartas, vas a hacer cartas, los vas a enviar para que ellos se eduquen. Tienen un programa de radio y ahí precisamente se logra una estación para ti,
la radio será el instrumento para la educación a distancia. Si no hay eso, va a existir las cartas. Si no existe eso, pues se va buscando lo necesario. Fíjense que hay una comunidad que todavía se utiliza tocadiscos. Tocadisco ya ves que es un sonido de la vecina que pasa todo. Ah, llegó su hijo, lo anuncia a toda la comunidad. Hay un pueblito llamado Cabestrada, donde mis papás viven, y ese es el método como anuncian e informan a la comunidad a través de sonidos. También puede ser de utilidad para los fines que es la propia educación a distancia. Aunque, sin embargo, les he dicho que el Internet también tiene memoria, resguarda la cultura, que cosas que las cartas se mojan, las cartas. Esa es la gran ventaja del Internet. Adelante, profesor Daniel, te escuchamos. Bueno, ahorita que estaba hablando del señor Julio Almenara, Sí. en el examen decía una pregunta que es a la base de la educación a distancia. Yo le había puesto que era él, pero no, entonces yo me quedé con la duda. O sea, sí, de acuerdo al libro que estaba leyendo, pues él decía la flexibilidad ¿no? de las tecnologías, ¿no? O sea, eran herramientas muy eficaces para la educación. Entonces, yo no entendí por qué no es como, bueno, es que la otra respuesta decía que el, el, el plano de no sé qué. Y yo estaba seguro que era el de Julio Almenara, no sé cómo explicarlo. ¿No era la de quién era el promotor de las telesecundarias? No, ese es Yáñez, algo así. Ándale, ándale, sí. No, Agustín, ajá, Yáñez. No, decía la pregunta, que era la persona fundadora Una era, profe, era una que decía, según Julio Almenara, ¿cuáles son los mitos de la educación a distancia? Ándale, sí. Bueno, sí, esa no. Una. Y a distancia no se Y trabaja otra mucho, dice, algo así. fue el promotor de las telesecundarias, y yo puse Agustín Yáñez y como que decía que no. Eso también yo le iba a preguntar al final al profe. No, pero sí es Agustín Yáñez, sí, ¿no? ese es Yáñez, ajá. Ajá, pero ahí me decía un tachecito. Entonces así me quedé como que dije, ¿y ahora? Dije, pues Voy a entonces, ¿quién es? revisarlo. Sí, y en el primer intento, y yo tuve el tachecito ahí, y ya después en el segundo intento, o sea, era el nombre correcto, y me la puso bien. Entonces dije, caramba, dije, ¿todo estoy dormida o qué pasó? Entonces sí me confundió el profe. Dije, sí me quiere confundir, pero no se le va a hacer. Lo que sí, profesores, es que la plataforma Moodle barajea las preguntas como si fuera, ¿no? Como si fuera una cantina, ¿no? Barajea todo. Sí. Lo voy a revisar. Profesor Daniel, si me puedes enviar por correo la discrepancia para que yo lo revise en profundidad y lo tome. ¿No era la de sistema a distancia para el aprendizaje? La pregunta, o sea, sí hablaba que era la base de la Salmón, ¿no? El método Salmón. El método Salmón. Ándale, sí. Yo dije, ¿y ese qué es? Ay, Salmón, sí, yo es nada que más lo conozco... vimos la clase pasada. Digo, yo nada más conozco a Salomón, el de la Biblia, pero al Salmo no. Entonces fue, o sea, no está bien. Es clase de religión, profesor Daniel. Digo, a lo mejor el profesor nos está planteando ahí con Salomón. Sí, bajita en la mano nos mete sus salmos. Ya, así como que... Los estoy evangelizando, no profesores. sé qué. Sí. Ahora sí voy a creer, como dice Daniel, en sus seguidores, ¿eh? Este se ha convertido en una secta, ¿no? Sí. Esto en derecho se llama proselitismo. No, ay, olvídelo. Adelante, profesor David, nada más que ahorita venga la reminiscencia, ¿no? Sí, y Salmón precisamente da pautas para la construcción de un sistema a distancia para el aprendizaje. Lo vimos, pero pues lamentablemente estabas un poco enfermito, profesor Daniel. Sí, y entonces yo como nada más pensaba, conocía lo que había hecho Julio Almenara. Sí. Yo dije, es Julio Almenara. Yo dije, apuesto mis 100 pesos que tengo en la bolsa. Pero sí, no fue el método Salmón.
Pues mira, profesor, ya nos debes 1 kilo de barbacoa y 100 pesos para el grupo. Y sí, bueno, entonces esa era la duda, o sea, no era si, no quería digo, está bien, nada más que quería saber por qué era el método Salmón. Sí, no te preocupes, profesor. Eh, eh, como he comentado, me da gusto que estés ya bien, profesor Daniel. Esos temas, por ejemplo, de reminiscencia, recuerden que la reminiscencia es de Platón, significa volver a recordar lo que ya se aprendió. Entonces, qué bueno que ya estás bien, profesor Daniel. Entonces, la parte de cómo ir actualizándote es mínimo, nada más ahí consultar algunos temas. La profesora Guille Salmón, vimos su texto e-actividades, lo revisamos aquí con tu compañerita, también profesora Gaby, con la señorita Brenda, vimos las 5 etapas de la profesora Salmón, que se le llama modelo Salmón. Después de Ok. ella viene Julio Almenara con estos mitos, relatos sobre la Ajá. parte del sistema a distancia, ¿no? Muy bien. Sí. Por ahí ya les dejé un texto de educación a distancia de Editorial Trilla, les dejé por ahí un libro para que ustedes vayan trabajando. Me parece que eso fue, a ver, déjeme ver, porque luego se me van las tentativas aquí, las cabras, como se dice. A ver, déjeme ver por ahí, vamos a ver. Sí, por ahí les dejé un texto en la plataforma para que lo vayan ustedes revisando y ya para que vayamos como abordando esta temática de nuestra materia. Recuerden bien, lo que se pretende de un sistema a distancia es que ustedes sepan cómo se formula un tipo de educación a distancia a través del diseño instruccional de ustedes que hace el docente con apoyo de un ingeniero en sistemas. Se sube a la plataforma y se tiene ya toda la tentativa del trabajo. Por ejemplo, yo para subir exámenes, para subir diseño instruccional, recibí un curso de capacitación en la Felipe Villanueva para la plataforma Moodle, que la Moodle es de un pedagogo, curiosamente, australiano, el que fundó esta plataforma, pero pues él no sabía nada. Entonces, es lo que se tiene que ir trabajando en esta circunstancia, profesor Daniel. Y sí, no los estoy metiendo los salmos de fondo, bajita la mano, los estoy evangelizando, profesores. No soy como Ixios, la secta. ¿Sí? Muy bien, profesores. ¿Alguna pregunta del sistema a distancia para el aprendizaje? Ya tienen el libro de Julio Almenara. Va a ayudar muchísimo, como si alguien quiere ir trabajando más, adelante. De hecho, por ahí viene varias plataformas educativas que ustedes pueden entrar y pueden revisar. Y de hecho, otra de las funciones de las plataformas educativas es que te dan también libros. Yo inclusive conozco varias plataformas donde se descarga libros de forma gratuita. Claro, respetando el derecho de autor y demás, de forma académica, ¿no? Claro, hay varias plataformas, Google Académico también es esencial, bibliotecas públicas, etcétera, etcétera. Muy bien, profesora Gaby, señorita Brenda, sin más preámbulos, sin más apostillados, entremos ya a la última materia. ¿Ya revisaron el libro de Robert Schwartz, Pensar para Aprender? ¿Sí? ¿Qué te pareció, profesor Daniel? Bueno, a lo que le entendí, él está como que formulando una manera está hablando de que él quería que en sus clases hubiera como que más participación, ¿no? Más pensamiento crítico en sus alumnos. Entonces, una vez ya logrado ese pensamiento, o sea, lanzar una pregunta que motive a los chicos y los motive a indagar y a ellos a presentar lo que ellos piensan, o sea, que participen. Después la idea o la duda, y ahora cuál es el verdadero, la verdadera verdad, vaya, o sea, cuál es, a quién sí tiene la razón, porque algunos alumnos defendían no sé, un pensamiento y otros otro, ahí se preguntó, entonces, ¿y ahora qué sigue? Es lo que, a quién le doy la verdad, ¿no? Entonces, nos plantea una forma de
una estrategia para que podamos llegar a la verdadera verdad y que los alumnos no se queden así como que no, pues cada quien nos vamos a quedar con lo nuestro, con nuestros pensamientos y ahí se va a acabar, sino que llegar hasta al fondo de esto, o sea, de encontrar no sé si puedo decir como que la verdad absoluta, ¿no? Entonces, nos plantea esa forma de cómo lo manejó él, y también nos habla de la construcción del pensamiento que ya, o sea, lo que ya tienes en la cabeza, entonces reciclarlo para volver a pensar, o sea, para volver a encontrar un nuevo significado a lo que estás aprendiendo, ¿no? O sea, es como que reciclar tu pensamiento para construir un nuevo pensamiento porque también ahí no es muy confiable ese pensamiento, ya que es algo que tú lo tienes en la cabeza, es como el subjetivismo. O sea, eso es lo que crees tú, pero no es lo que es en verdad. O sea, no es algo que esté escrito como en una ley. Entonces, no hay que tenerle mucha confianza a ese tipo de pensamiento construido. Y, y nada más. Bueno, es de lo que me acuerdo ahorita. Interesante, profesor. Agradezco tu apostillado. En efecto, lo que nos propone el profesor Robert Schwartz es que el aula sea dialógica, que se hable un poco más, que se debata, que se exprese, porque al final de cuentas, a usted les ha pasado igual a mí, terminas hablando, hablando y los estudiantes están callados. Unos Y están nada en su más están. celular, otros están, sabrá Dios dónde anda su mente con la quinceñera, no lo sé, o con las costillas del profesor Daniel, ¿no? No sé dónde andará su mente realmente. Fíjense que hay un profesor francés llamado Jean Derrida. Derrida es el creador del concepto que se le llama deconstrucción, deconstruir. La deconstrucción es un método interesante filosóficamente. Yo, pues, sí lo leo, lo he leído a Jean Derrida, pero dice cosas extrañas realmente, pero Jean Derrida habla de que cuando ya tenemos todo el edificio deductivo construido, muchas veces ese edificio, es decir, nuestras creencias, nuestra forma de pensar, no es lo más correcto. Es necesario quitarlas y volver a construir nuevas formas de pensamiento. Lo que nos dice el profesor Robert es que los alumnos aprendan al igual que el profesor. Ojo, ese es otro tipo de habilidad docente, el pensamiento crítico. No es que siempre estés criticando a la profesora Gaby, al profesor Daniel, porque no nos da el kilo de barbacoa. No, no, no se trata de criticar así. Se trata que al menos seamos un poco juiciosos en el acto inclusive de aventar ciertos argumentos. La mayoría, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los problemas surge a través del lenguaje, que no sabemos interpretar correctamente o falsificamos la información. Hay un profesor de Cambridge, yo lo he leído, se llamaba Ludwig Wittgenstein, es de origen de Viena, pero pues nació en Alemania y tiene nombre alemán extraño, Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. Entonces, Ludwig Wittgenstein tiene un libro que se llama Tractatus Lógico-Filosóficos. Curiosamente, Wittgenstein estudia el uso del lenguaje en la vida de un profesor. Imagínese nada más que si el profesor no se dirige correctamente, no puede explicar, porque hay profesores muy inteligentes, pero en el momento de explicar termina más confundido él que el público, ¿no? Entonces, esa es la tentativa, profesor Daniel, que nos trae Robert Schwartz. ¿Cuál es el objetivo de pensar correctamente y tener un pensamiento crítico? Evitar equivocarnos lo menos posible, más en el acto del aula de clase. A mí me ha pasado, yo he dado clases con abogados y demás, y a veces dices tú, híjole, me equivoqué. ¿Será que les digo que me equivoqué o paso ese error del pensamiento? Ahí queda para ustedes. Todos nos equivocamos en las fechas, en la forma que vamos construyendo. Ese libro del Tractatus Lógico-Filosóficos es un libro pequeño, si alguien lo quiere leer adelante,
pero no es un libro nada fácil como si fuera Harry Potter, Pablo Coelho, no, es un libro muy difícil el tractar. Yo lo he leído como filósofo. Bueno, Wittgenstein fue un personaje muy extraño. Él decía que todo lo que había dicho no lo había escrito, pero sabrá Dios qué escribió. Es una historia tremenda. Muy bien, profesor, excelente. ¿Alguien más quiere compartir, profesores? Bueno, también menciona que de hecho por eso en las materias bueno, las asignaturas que teníamos en las escuelas entró lo que fue la filosofía para ayudar al alumno a que tuviera pensamientos, ¿no? Y yo considero que sí es muy importante que pues los alumnos vayan creando, lo que bien comentaba mi compañero, su propio pensamiento, porque incluso yo me acuerdo que los profesores te hacían como debatir entre quién tiene la razón, ¿no? Este autor o este autor, ¿tú qué piensas? Y eso ayudaba mucho a que pues tú fueras creando tus propios conceptos y decir, bueno, yo estoy de acuerdo con este autor por esto, pero también estoy de acuerdo con este autor por esto. Y te hacían llegar como, bueno, entonces tú qué consideras, ¿no? Ah, bueno, pues de acuerdo a lo que dice este autor y este autor yo digo qué, y ya decías tú lo que tenías. Sin embargo, bueno, también, por ejemplo, dice que este tipo de materias como la lógica, que no son como muy sencillas para los alumnos, por lo mismo de que no estamos como acostumbrados, ¿no? A esto, sino que vamos repitiendo lo que se nos dice, ¿no? Era como lo que nos decía, me parece que la maestra el cuatrimestre pasado. No nos preguntamos el por qué, ¿no? O sea, si ves que tu mamá parte el pan y le quita las orillas del pan, tú lo repites, pero nunca dices, bueno, ¿y por qué se las quitó, no? O sea, o empiezas a hacer la torta y le pones que primero que no sé, los frijoles, ¿no? Y luego el queso y así. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no empiezo con el queso, no? O sea, como que no estamos acostumbrados a nosotros mismos cuestionarnos, o sea, el por qué o para qué me va a servir eso. Y yo creo o considero y pienso que sí es muy importante que los alumnos pues vayan pensando porque muchas veces les pides, a ver, ¿cuánto es 3 más 5, no? Y ya te dicen, pues 8, pero ¿por qué? O sea, y no saben, te dicen, pues que es 8. Pues sí, pero ¿por qué es 8, no? Pues porque me da 8, mis. Y entonces, pues yo sí creo que es importante este tipo de materias en los alumnos, tanto incluso el llevarlos también, por ejemplo, ahorita en lo de COVID, pues podemos llevarlos incluso a que pues también tenemos como muy marcado como sociedad que la muerte es mala y nos da miedo morir, ¿no? Y entonces los alumnos pues también están paniqueados porque pues se pueden morir siendo que es un proceso natural, ¿no? Entonces yo sí creo y pienso que este tipo de materias se tienen que empezar desde edades muy tempranas. Y bueno, ya le comentaba yo a usted la clase pasada, ¿no? Estoy tratando como de implementar este tipo de problemáticas con mis alumnos, precisamente pues para que ellos también pues vayan viendo que uno, pues son procesos naturales, otro que tienen que reflexionar sobre lo que hacen, porque yo le comentaba al profe la clase pasada que, por ejemplo, una niña, yo le decía, ¿no? A ver, ¿cómo estuviste hoy? ¿Te llevas carita feliz o carita triste, no? Y se te queda viendo. O sea, no sé si le da como pavor o precisamente todavía no tienen como bien construido ese proceso de pensamiento y les cuesta trabajo pues exteriorizarlo. Entonces, yo sí considero que estas materias pues sí son importantes. Sin embargo, yo recuerdo que cuando yo iba en la prepa, que fue donde me tocó llevar, por ejemplo, filosofía y este tipo de materias, o sea, a mí en lo particular no me gustaba, o sea, ni siquiera le entendía a la maestra, ¿no? Y ahorita que lo estamos revisando, pues ya dices, pues sí es importante, pero a lo mejor como lo estaba dando la maestra, no era lo adecuado para que yo lo entendiera, porque pues nunca lo entendí, o sea, nunca entendí para qué me servía, ni, o sea, eso de que A y B y te da C y que C es igual a B y que no sé qué, o sea, yo decía, ¿y eso qué? Entonces, ahorita ya leer este texto, pues yo dije, pues claro, o sea, es como para ayudarte a comenzar a, pues ir preparando tu pensamiento, acomodarlo, pero realmente en las escuelas, pues no sé si no están como llevando bien su pedagogía
o todavía no se sabe bien cómo llevarla a cabo y por eso es que nos hacen más bolas. En efecto, debería ser la escuela un centro también de disilusión, o disolver precisamente las dudas, ¿no? Que vayan surgiendo. En efecto, a veces uno Bueno, dice, perdón que te pero interrumpa, profesor Gaby, muchas veces uno dice, bueno, yo recuerdo, lo correcto sería yo repito, ¿no? Porque mucha gente, hasta yo he dicho, yo estoy recordando, espérame, yo estoy repitiendo lo que otros han dicho. En efecto, sí, este tipo de habilidad del pensamiento, dicen, bueno, profesor, las materias lógica, estética, ética o filosofía en las aulas de clase, pues ya no están tan presentes. Precisamente esta materia de habilidades docentes para que tú lo lleves a cabo en cualquier tipo de materia, es decir, a través de un pensamiento lógico, puede ayudar al joven para evitar menos bronca. Para eso sirve, inclusive para el propio docente. Un pensamiento reflexivo ¿qué te da? Mejor estatus de vida en el nivel de vinculación humana y sobre todo para que evites broncas. También sobre todo ir viendo precisamente que pues esta parte pues no es nada fácil. Fíjense, yo he escuchado muchas personas que dicen, no hay verdades absolutas, no, hay muchas verdades, ¿no? Por ejemplo, hay muchas verdades. Pues esa afirmación, viendo el punto de vista de lo que dice Robert Schwartz, en decir que hay muchas verdades, al final de cuentas es una verdad. Se dan cuenta en decir, hay muchas verdades, es una verdad también, ¿no? Es una verdad absoluta en decir que hay muchas verdades. Esa es una verdad. Entonces, si uno se pone un poco más crítico en la forma de cómo uno hace su docencia, de cómo uno debe de enseñar, y si uno pone más atención en lo que dice la gente y lo que uno dice uno mismo, te das cuenta que muchas son barbaridades literarias, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué debo de hacer? Es claro que un niño, sabemos que gracias a Piaget en la psicología de la niñez, está como construyendo el proceso de abstracción. ¿No? Cuando dices que está cayendo cántaros del cielo, está cayendo ollas, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿No? Entonces, esos son simbolismos de abstracción que tenemos en la mente y como les he dicho, queremos evitar los errores del pensamiento. Ojo, lo que nos deja Robert Schwartz en desarrollo de habilidades docente es que mayor pensamiento crítico por parte del profesor. Dos, aplicar un método de rigor lógico en nuestra vida docente. Tres, generar preguntas, saber hacer preguntas también, porque todo el mundo hace preguntas, pero ¿qué tipo de preguntas vas a hacer? ¿No? Eso es importante ir trabajándolo, porque al final de cuentas se trata de hacer filosofar, no filosofía, ojo, no se hace filosofía, porque no somos filósofos, se hace filosofar, no filosofar, hacer las preguntas correctas. Ejemplo, cuando hablamos del tiempo, no, todo el mundo habla del tiempo, pero si hacemos la pregunta correcta, ¿qué es el tiempo? Eso es filosofar, ¿no? Por ejemplo, dice, es que lo amo, lo acabo de conocer por WhatsApp, lo amo. Y si tú haces la pregunta, ¿y qué es el amor? ¿No? Eso. Tienes la palabra, profesora Gaby, te arrebaté la palabra, disculpa, me caí como si fuera político. Adelante, no, profesora Gaby. es lo que, bueno, venía en seguimiento de lo que dice la profesora Brenda de lo del PAN, ¿no? Habla aquí también de la metacognición, ¿no? Que son procesos que se adquieren durante nuestro tiempo de vida, ¿no? Entonces, por eso también me recuerda algo, leyendo esto de los procesos, de cómo se desarrolla el niño sus pensamientos. Decía una parte que los niños repiten mucho las películas y nosotros decimos, ay, es que le encanta, ¿no? O sea, yo era una de esas de que, ay, le encanta esa película, ¿no? Pero no es eso. Leí esto de neurodidáctica, decía ahí que no, que los procesos de la metacognición, el niño va ensamblando, esto es como el rompecabezas, ¿no? Vio la primera parte, no le entendió la segunda, entonces esos procesos van llegando. Entonces, a esto va el libro, ¿no? De lo que habla de que uno debe de enseñarles a cómo procesar todo esto, todo eso. Por ejemplo, los niños, te sientas con ellos, bueno, normalmente no nos sentamos, y explicarle, ¿no? O sea, lo ve uno y, es que repite mucho la película 5 veces, 6 veces, ¿no?
Entonces, pues yo no entendía eso, pero aquí lo habla, ¿no? Que es el niño va procesando poco a poco y va adquiriendo vaya, se va ensamblando, ¿no? Poco a poco lo que él va viendo la película, lo que él va entendiendo, los pedazos, ¿no? Entonces habla esto del pensamiento crítico, lo va haciendo, lo va transformando y lo va llevando, ¿no? Poco a poco a su mente como que va encajando cosas que a veces uno no te dice al niño, oye papá, eso no, porque a veces ni les hacemos caso, ay sí, mira, corrió el caballito, o ay sí, mira, dijo esto, pero porque nos están preguntando, ¿no? Entonces, pues digo, todo esto va, Doc, digo que de lo que ahorita estoy yo echando ahí una miradita en lo que es lo de la neurodidáctica, que últimamente me estoy yendo mucho de ese lado, porque cómo aprende el niño, ¿no? Entonces viene agarrado todo esto de la mano, ¿no? El autor, este autor lo habla del pensamiento crítico, el pensamiento metacognitivo, entonces todos estos procesos, pero pues todo lleva un porqué, cómo enseñar el pensamiento crítico. El libro que le decía, que me prestaron por ahí, viene precisamente cómo inducir a los alumnos a cómo ellos llevar este proceso poco a poco, ¿no? Es como habla también de los mapas mentales, ¿no? Precisamente desde ahí empezamos y ahí el pensamiento crítico, porque todos los alumnos primero vamos a ver qué vamos a desarrollar y poco a poco, y entonces aquí lo habla claramente el libro, ¿no? O sea, aquí nada más él dice, bueno, vamos, cómo se va a desarrollar, cómo lo vamos a pensar, pero ya en este tema de la neurodidáctica, le digo, ya es cómo lo vamos a implementar y en qué momento, ¿no? Que el alumno, se lo vamos a enseñar, ¿no? Ya los alumnos, a veces ya los más grandes, como que tenemos tantas cosas en la mente que a lo mejor eso es lo que nos pasa, no lo encajamos porque tenemos tantas cosas dividido el cerebro que estoy pensando yo, no sé, en los frijoles, y de repente me estaba explicando usted un mapa mental de cómo lo voy a plasmar, y así como que los frijoles y eso, como que digo, pues no está al 100%, y le digo, y un niño es distinto, ¿no? Es el proceso que va llevando el proceso, y aquí lo habla el libro, bueno, a otros entendidos, pero al final, pues sí, habla todo el pensamiento crítico, del metacognitivo, que es en la parte aquí que habla de cómo se va a trabajar, cómo se trabaja más bien, porque ese es un proceso que se lleva. Entonces, sí, el libro, le digo que sí, para mí sí ya es un poquito más entendible, pero digo, a lo mejor porque ya me he metido un poquito eso de lo de la neurodidáctica, a lo mejor por eso ya se me hace un poquito más entendible. Interesante, profesora Gaby. Lo que sí es verdad es que partimos de un pensamiento simple a un pensamiento complejo. Lo que dice el profesor Robert es que un docente debe tener un pensamiento muy complejo, muy elaborado, para que pueda llevar a cabo un buen trabajo dentro del aula. Recuerden bien, estas habilidades docentes no son cosas innatas, son cosas aprendidas que se tiene que llevar a cabo a través de una educación que tenga significado. El profesor Robert también habla de los organizadores gráficos, de cómo a través de la abstracción ir trabajando ciertos conceptos que nos puedan dar para que nosotros podamos llevar a cabo. Lo que sí debemos de aprender nosotros, los adultos, de los niños, es hacer preguntas. Los niños hacen muchas preguntas de todo. Oye, ¿por qué ese perrito? ¿Por qué el profesor Daniel come muchas costillas y no invita? Hace muchas preguntas a los niños. Y eso es bueno, porque al final de cuentas un docente tiene que también entablar una conversación y también interrogar al propio estudiante dentro del aula. Este libro que les dejé del profesor Robert, ya les dejé por ahí un video que tienen que ver en YouTube de un profesor, para que ustedes, me parece que fue un video, ya no me acuerdo, es que me está yendo las cabras también. Entonces, por ahí les dejé trabajos para que vayan elaborando. Lo que sí debemos de dejar de aprendizaje es que nosotros los docentes tenemos que aprender también a hacer preguntas, también saber a contestar y sacar todo lo posible provecho de nuestros propios estudiantes. Recuerden bien, un niño, un joven, un adulto, no son tontos, tienen un conocimiento previo. Simplemente hay que saber cómo sacar de ello la mayor potencialidad y llevarla a cabo
dentro del aula de clase. Eso es Es, importante. Sí, adelante, adelante. es por eso que también ahí en el texto dice, ¿no? Que uno como docente tiene que estar anticipado. Por ejemplo, si ya sabes que vas a ver el tema de la familia, bueno, ¿qué preguntas me pueden hacer, no? Con esta hora de que pues ya las familias son tan diferentes, tan distintas, pues un niño me puede preguntar hasta por qué ella tiene dos mamás, ¿no? O dos papás y tú tienes que estar como anticipado a qué respuesta le vas a dar, porque pues ni modo que solo lo dejes así como, ay, pues no sé, Son siendo que pues, por mormones, ejemplo, en la, son mormones. ajá, siendo que en la etapa pues preescolar, por ejemplo, a mí me toca que preguntan de todo, ¿no? Que por qué el sol es amarillo, que por qué los dinosaurios se murieron, que por qué el papá no sé qué, que por qué. Y pues muchas veces como docente, pues dices, híjole, ¿cómo se lo explico, no? Entonces, sí es, yo considero que sí es como importante que si ya sabes qué plan tienes, aquí con este libro que nos dice, bueno, pues a lo mejor en una hojita aparte, a ver, me pueden preguntar que por qué es café, que por qué se volvió negro, que por qué esto, que para que tú también pues ya vayas como anticipado, estudiado y puedas contestarle a tus alumnos, que también pues decía ahí, ¿no? Que no es malo el que no lo sepas, ¿no? O sea, a lo mejor puedes decirle, ¿sabes qué? En este momento no lo sé, pero podemos investigarlo juntos, ¿no? Para que pues también el alumno no se quede con la duda y pues tú tampoco, porque muchas veces te preguntan cosas que dices, sí es cierto, ¿por qué, no? O ¿para qué? Entonces, pues sí es importante como esto, el poder como crear varias preguntas y digas, ok, me pueden preguntar esto, 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 esto y esto. Ah, pero si se van por este camino, me pueden preguntar aquello, aquello, aquello. A lo mejor pues sí es más complicado y más trabajo, pero así pues puedes como tener éxito en tu planeación o en tu actividad. Perfecto. Lo que se pretende es que nuestra práctica docente sea mejor en diferentes circunstancias donde estemos. Recuerden que el pensamiento crítico es apto para todo público, niños, jóvenes, adultos, muy adultos, andragógicos, etcétera. Ojalá que este libro lo puedan leer completo. Les he dejado mucha ya literatura, les iré dejando muchos libros también, muchos libros actuales del pasado y demás, pero al menos que digan, bueno, la maestría con el profesor José Cruz, el filósofo José Cruz, me ha ayudado para hacer este tipo de actividad y sobre todo que uno también tenga plenitud como docente. Lo se busca ser pleno en nuestra vida profesional. Muy bien, profesores, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por todo. El día lunes les escribo a cada uno de ellos con su calificación del primer parcial. Empiezo a calificar, les escribo y envío el reporte el día lunes sin ningún preámbulo. Ojalá que todo marche bien. Si es que no existe una fuerza mayor que me supere. Que la pasen bien, profesores. Cuídense mucho. No coman costillas. Cuídense mucho. Y si comen, invitan. Viene un mensajero. Pues Bye, sí. profesores.